Y quiero invitarlo a abrir sus Biblias en el libro de Proverbios, en el capítulo 24. Y de este capítulo tan solo vamos a estar leyendo el verso 16, que dice de la siguiente manera: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas el impío caerá en el mal. Padre, glorifico tu nombre en esta mañana. Y creo que es tu Espíritu Santo el que ministrará en este momento, como lo ha hecho en el momento de la adoración, Señor. Si algo te pido en esta hora, mi Dios, es que seas tú permitiendo que esta palabra pueda cobrar vida en la mente y en el corazón de quienes me escuchan en este lugar y de quienes lo están haciendo a través de las redes sociales. Hoy quiero pedirte, Señor, que esta palabra sea el aliento que tú has traído para ello en este día. Sea ese bálsamo, Señor, que restaure las heridas, que quite las dolencias, pero que al mismo tiempo pueda ser ese bálsamo, que lo ayude a levantarse para continuar esta carrera aquí en la tierra que tú les has impuesto. Señor, lo declaro que así será, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, pero antes de comenzar la prédica, ¿por qué no repasamos el eslogan? ¿Alguien se acuerda del eslogan de mis prédicas? ¿Cómo dice? El que me lo repita le voy a dar $20 este domingo. Vamos a ver si se acuerda. Lo perdieron, van a tener que anotarlo porque yo voy a seguir premiando eso. ¿Qué tal si lo repetimos? Hoy escucharé la palabra de Dios con atención y seré un hacedor de la misma. Vamos a repetirlo. Hoy escucharé la palabra de Dios con atención y seré un hacedor de la misma. Amén. Denle un fuerte aplauso a la presencia del Espíritu Santo en esta mañana. Si algo o si a algo me lleva a este versículo, es a pensar en dos cosas que él refleja aquí. Me habla de caída y me habla de justos. Y cuando hablamos de caída, una caída puede ser sinceramente el accidente que uno mismo como humano podemos tener al resbalarnos e ir al piso. Una caída puede ser en nuestra vida cuando planificamos algo y las cosas no salen como nosotros esperábamos. Una caída para nosotros puede significar cuando nuestra salud está menguando, cuando nuestra prosperidad ha menguado. Una caída en este mundo puede significar para algunas personas cuando están llevando ilícitamente algún tipo de mercancía y los agarran. ¿Y cuál es la expresión que siempre decimos? Se cayó fulano con tantos kilos o se cayó con tanta mercancía. Así usamos la palabra caer en muchas oportunidades. Cuando hablamos de justo, esta palabra no necesariamente tiene que ver con aquellas personas que son cristianos. Si usted lee el contexto en que está escrito Proverbios 24:16, se dará cuenta que es un término, que el término justo aquí es un término bastante amplio. Y cuando uno va al diccionario, uno puede encontrar entonces que la palabra justo tiene que ver, en primer lugar, con aquella persona que es un amante de la justicia, aquella persona que es amante de la ética, de la moral, aquella persona que cuando empeña su palabra la da por cierto y la da por verdadero. Eso es ser una persona justa en términos naturales. Pero luego, por supuesto, también vienen las personas que son justas, que son aquellas que han sido justificados por haber creído en el sacrificio de Cristo Jesús o que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso nos dice Romanos: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto me ha llevado entonces a pensar en un gran título para esta prédica, que tal vez la voy a hacer posiblemente en 2 o 3 mensajes. Y ese gran título es, tal cual como ustedes lo vieron en la lámina, un título que de verdad yo quisiera que ustedes lo entronaran en sus mentes, porque en la medida que lo entronen en sus mentes,
de esa medida, ustedes le van a dar cabida a esta palabra en sus corazones. No sé si alguien pudo ver en la lámina ese título. ¿Cómo dice ese título? Vamos a ver si alguien por lo menos estuvo pendiente de la lámina en este fin de semana. Caer es inevitable, ser un fracasado es una elección. Pero dentro de este gran título que yo quiero desarrollar, quiero hacerlo, como le dije, en 3 mensajes. Y el primer mensaje o la primera entrega que le quiero hacer del mensaje lo he subtitulado de la siguiente manera: tu forma de pensar determina tu accionar. Tu forma de pensar determina tu accionar. Iglesia, nosotros como cristianos tenemos un gran enemigo en común, que es el temor. ¿Y qué hace el temor en la vida del cristiano? No importa el nivel de unción que un cristiano pueda tener, no importa el nivel de preparación que podamos tener como cristianos, no importa cuánta intimidad podamos tener con Dios, el temor siempre será un enemigo que nos estará acechando para tratar de ennublecer nuestras mentes, sobre todo cuando nos encontremos en una situación de desventaja. Cuando nos encontremos en una situación de dolor, cuando nos encontremos en una situación de pérdida, cuando nos encontremos en una situación de aflicción, ¿qué nos va a hacer el temor? Ennublecerá nuestra mente al punto de hacernos ver ahí en el suelo, y cuando levantemos nuestra mirada, que el gigante que está en nuestro frente es demasiado grande, es demasiado fuerte y que es imposible de poder vencer. Mientras estemos ahí tirados en el suelo a causa de nuestra aflicción, el temor nos hará pensar que es imposible que en un momento nos podamos levantar, que todo nuestro ser se ha descompuesto de tal manera que no vamos a tener la capacidad suficiente como para levantarnos de allí, de donde estamos caídos, y poder tener la capacidad de poder salir de nuestras circunstancias. El enemigo sabe que hacer ese trabajo a nivel de nuestra mente es lograr que nosotros no podamos en algún momento determinado abrigar nuestra fe en Cristo Jesús y poder, por ende, levantarnos de esa situación en la que nosotros nos encontramos en un momento determinado. Por eso Salomón lo dijo en Proverbios 23:7 de esta manera: porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él, refiriéndose al hombre. En otras palabras, ¿qué está diciendo Salomón? Es imposible que nosotros como personas tengamos pensamientos de derrota, tengamos pensamientos de inferioridad y declaremos con nuestra boca palabra de victoria y accionemos con la debida convicción de que yo voy a vencer frente a mi prueba. No hay una dualidad, no hay una relación entre estas 3 cosas. Si nosotros nos dedicamos a pensar palabras negativas, palabras de miedo, o mejor dicho, pensamientos de miedo y pensamientos negativos, ¿qué es lo que vamos a declarar con nuestra boca? Yo no voy a poder, es imposible, esto es demasiado para mí, hay demasiados obstáculos, las nubes están demasiado espesas, es que es imposible que pueda llover, que esta lluvia me pueda alcanzar para florecer algún día. Esos son los pensamientos, y es imposible que si yo tengo este tipo de declaraciones yo pueda salir al campo de batalla consciente de que voy a pelear la batalla y voy a obtener mi victoria. No hay una dualidad en esos pensamientos. De allí la necesidad que Pablo nos dice en Efesios 4:23, que tenemos que ser renovados. ¿Dónde? En nuestra vestimenta diaria, en la forma como nos calzamos. No, debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Mire, nuestra mente, mi amada iglesia, es como una especie de GPS. Si al GPS usted constantemente no lo está actualizando, cuando usted vaya a hacer uso de ese aparatico, lo va a llevar a una dirección incorrecta. El GPS tiene que ser constantemente alimentado para que usted pueda tener una precisión en el momento de utilizarlo. Si nosotros tomáramos a lechería
y cambiáramos el nombre de sus avenidas, de sus calles, las paradas de buses, o si vamos a una ciudad más grande donde hay tren, cambiáramos las paradas de los trenes, el nombre de las calles, pero yo no reseteo el GPS. Entonces cuando yo quiera ir de un extremo a otro, el GPS, ¿cuál es la información que me va a continuar, que me va a seguir dando? La que él tiene almacenada en su memoria. Por eso la necesidad de nosotros ser renovado en el espíritu de vuestra mente. Y a mí me gusta que la manera como Pablo le está diciendo a los hermanos de Filipo que hay una forma efectiva de ser, de nosotros resetear el GPS de nuestra mente. Y él, cuando escribe su carta en el capítulo 4 verso 8, le dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabar, en esto ustedes tienen que pensar. Es imposible que si nosotros alimentamos, amada iglesia, nuestra mente con este tipo de pensamientos, nos vayamos a quedar tendidos en el suelo en medio de las pruebas y en medio de las aflicciones. Por supuesto, si vamos a caer, por supuesto las pruebas nos van a dar duro y nos van a llevar en un momento a la desesperanza. Pero Pablo también nos dice, cuando él le escribe su primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, en el verso 8 y 9, él le dice que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuro, mas no estamos desesperados, perseguidos, pero no estamos abandonados, derribados, pero no estamos destruidos. Y yo quiero que usted sienta en esta mañana que en medio de su prueba, y aun cuando esté en el suelo, siéntase que usted sigue siendo más que un vencedor en Cristo Jesús. Esta es la promesa de Pablo, o la palabra de aliento que nos da Pablo. Y si alguien tiene autoridad para hablarnos de esta forma, se llama el apóstol Pablo. Todos sabemos y hemos conocido las distintas pruebas que él pudo enfrentar, pero ninguna de estas pruebas lo llevó a quedarse tendido en el suelo. Ninguna de estas pruebas lo llevó a pensar que la circunstancia por lo que pasaban era mayor que el Dios en el cual él estaba creyendo y el Dios al cual él le predicaba a los gentiles. Y usted tiene que tener la certeza en esta mañana que el Dios al que usted le está sirviendo es un Dios todopoderoso, es un Dios de fuego, es un Dios que llama las cosas que no son como que fueran. Es un Dios que le ha dicho en esta mañana: yo estoy contigo como poderoso gigante, no temas, y aunque el hombre intente hacerte daño, yo voy a estar ahí contigo sustentándote y voy a estar contigo fortaleciéndose. Siempre se ha dicho que muchas veces no obtenemos las victorias frente a las pruebas porque dejamos de seguir luchando por desconocer lo cerca que estaba la meta para obtener esa victoria. Y en el año 1952, una estadounidense llamada Florence Chadwick, una nadadora, ella decidió cruzar lo que llaman ese canal en la costa californiana. Santa Catalina se llama el canal. Y esta mujer dice la historia que cuando ella comenzó a nadar, lo comenzó a hacer bajo unas condiciones climáticas insuperables. El agua estaba demasiado helada, habían demasiados tiburones en el agua, al punto que muchas personas iban en embarcaciones haciéndole disparos a los tiburones para evitar que ella pudiera ser devorada por los mismos. Y aparte de eso, iba su mamá con su entrenador en una pequeña embarcación alimentándola, diciéndole: mira que sí se puede, tranquila, está cerca de llegar. Y ya cuando Florence tenía más o menos unas 15 horas y 51 minutos de nado, dice que ella levantó la mirada y lo único que pudo ver en el horizonte fue nubarrones. No pudo lograr identificar la orilla. Y pidió entonces que la sacaran porque el cuerpo ya lo tenía adormecido. La gente dejó de animarla, la sacan y unas horas después entonces le dicen a ella: ¿sabe cuántas millas faltaba para llegar a la orilla? Apenas media milla. Y ella dijo: si yo sé
que lo que me falta para llegar a la orilla es media milla, sigo nadando hasta llegar a la orilla. Y es que a veces, mi amada iglesia, las nubes que encontramos en el horizonte de la vida siempre van a ser un gran impedimento para impedir que tengamos la visibilidad correcta de poder llegar a la orilla. ¿Y qué es lo que nos va a dar la determinación de poder llegar? Tener el conocimiento que estamos más cerca de la orilla que nunca. Y yo creo que a través de la palabra de Dios nosotros podemos tener ese conocimiento. Y créame que a mí me choca, a mí mismo, cuando yo veo que personas que no son cristianas pueden tener como esta capacidad de reaccionar frente a las pruebas, más que los que decimos que tenemos a Cristo Jesús en nuestros corazones. Mire lo que dice Florence. Ella dice: yo no llegué a la orilla porque no sabía la distancia. Nosotros estamos navegando en un canal llamado vida, en un canal que está lleno de tiburones también, que está lleno de diferentes circunstancias adversas, y nuestro mismo Señor Jesucristo nos hizo esta advertencia cuando Él nos dijo que íbamos a tener diferentes aflicciones en este mundo. ¿No los dijo el Señor o no nos los dijo? Pero también nosotros conocemos qué tan lejos está la orilla, y la Biblia nos dice que la orilla está, o mejor dicho, a qué distancia está la orilla, y que la distancia de la orilla está simplemente a ese gran momento cuando haya el sonido de trompeta en los cielos y el Señor venga a rescatar a su iglesia aquí en la tierra. Esa es la gran distancia que nos separa a nosotros de la orilla. Henry Ford dijo que si algo deben enseñarnos a nosotros las caídas, es darnos más inteligencia para intentarlo nuevamente. Y eso fue lo que hizo precisamente Florence Chadwick. 2 meses después, dice que Florence decidió cruzar nuevamente ese canal de Santa Catalina. Ahora sabía las condiciones climáticas a las que se iba a enfrentar, sabía todos los peligros que estaban en el agua, pero ella, como tenía claro ese conocimiento y tenía su firme determinación de alcanzar la orilla, lo hizo con toda una fe inquebrantable. Y esa mujer 2 meses después se convirtió en la única mujer que hasta ahora ha cruzado ese canal, superando a todos los demás hombres que lo habían hecho anteriormente con 2 horas de diferencia. ¿Qué te quiero decir en esta mañana? ¿De qué tamaño es la prueba por la que tú puedas estar pasando? ¿Qué tantos depredadores hay en esta carrera de la vida que estás enfrentando? ¿Por qué te estás deteniendo en tratar de llegar hasta la orilla? Amados, tenemos que entender que la vida efectivamente es una carrera. Es una carrera que tiene un accionar. Es una carrera que tiene tropiezos, pero es una carrera que tiene victoria y que tiene logros. Y si nosotros no corremos a la carrera de la vida con esta certeza, con esta claridad y con esta convicción, entonces todos los tropiezos que tengamos en la vida se van a convertir en los peores obstáculos para nosotros poder alcanzar la victoria. Y yo creo que frente a cada obstáculo o frente a cada tropiezo que nosotros tenemos en la carrera de la vida, lo único que debiéramos hacer con cada uno de esos obstáculos que conseguimos es utilizarlos como peldaño para continuar subiendo hasta llegar a la orilla o hasta llegar a tierra seca. Pero si miramos los escombros que causan los destrozos, que causan nuestras caídas, para contemplar lo que son algo imposible de nosotros poder quitar del camino, nos vamos a convertir en unos verdaderos derrotados en la vida. Y yo creo que Dios no nos ha preparado para ser unos derrotados en la vida. Dios te ha dado a ti y a mí el suficiente carácter, nos ha dado la suficiente herramienta, nos alienta cada día a través de esta palabra de vida, nos ha dejado más de 3,000 promesas para que nosotros nos refugiamos en esta promesa. Nos sigue diciendo cada día: yo soy el único camino, la única verdad, la única vida que te puede conducir verdaderamente a la victoria. Así que simplemente refúgiate en mí en medio de tus pruebas y en medio de tus adversidades. Ahora, el enemigo no va a vacilar. Pablo nos dijo en 1 de Pedro 5:8 que el enemigo anda como
anda como un león buscando ¿a quién? A quien él quiera devorar. ¿Cuál es la actitud que nosotros debemos de tener frente a esta amenaza constante que tenemos de este enemigo? Es estar velando, es estar preparado, es entender que esto es parte de la dinámica de la vida, mi amada iglesia. Y si no entendemos que los problemas son partes de la dinámica de la vida, entonces va a ser muy difícil que nuestra carrera en este mundo se convierta en una carrera exitosa. El enemigo va a seguir poniendo tropiezos para que tú y yo sigamos pensando que es imposible de nosotros poder lograr la victoria en medio de un presente que nos amenaza todos los días tratando de empañar nuestro presente. Pero nosotros sabemos que tanto nuestro presente como nuestro futuro está en manos de Cristo Jesús, y por eso tanto nuestro presente como nuestro futuro es cierto y nuestro presente es verdadero en Cristo Jesús. El problema está ahora, ¿cómo vamos a salir? Pastor, ¿cómo hago para salir del fracaso? ¿Cómo hago para levantarme? ¿Cuál es la clave para hacerlo? Y Henry Ford también nos dijo esto, que si algo debimos nosotros de aprender de las caídas o de los éxitos, a veces no es, o no vamos a salir de las caídas celebrando los éxitos del pasado, sino aprendiendo a superar los fracasos. Si nosotros nos empeñamos solamente en hacer cada instante una retrospectiva de los éxitos que tenemos, o hacemos una retrospectiva de los fracasos que hemos tenido, entonces sencillamente nos vamos a quedar estancados en esta vida. Y a mí me gusta encontrar en la Biblia un hombre que él, en medio de un momento de felicidad, o de años, mejor dicho, de éxito que había tenido en su vida, ahora se encuentra prácticamente frente a una situación o frente a una caída estrepitosa que había recibido en este mundo. Y eso fue el profeta Daniel. Daniel era una persona que venía de una familia adinerada. Debemos imaginarnos que entonces había estudiado en buenos colegios para el momento, había recibido una educación muy buena. Daniel tenía una mente brillante, al punto que cuando Daniel llega a palacio y se le hace la prueba del coeficiente intelectual, el chamo superó a todas las demás personas ahí en palacio. Y yo me imagino que Daniel allá en Jerusalén se había hecho todos sus planes. Daniel se dijo seguramente, bueno, como soy una mente brillante, creo que voy a estudiar tal carrera, esto me va a permitir alcanzar tal posición en este mundo, creo que tengo todos los atributos, mi familia tiene dinero, creo que puedo llegar a ser, si es posible, hasta un empresario de éxito mejor que todos los de mis tiempos. Todo eso seguramente lo había planificado Daniel en el interior de su vida. Pero un día Daniel lo asalta una realidad. Y es que el rey Nabucodonosor manda a intervenir, o manda allá a la ciudad un pelotón de él, y se traen a todas estas mentes brillantes secuestradas para palacio, y a las demás personas la llevó a otro lugar aislado. Y dentro de este grupo de muchachos que va a palacio se encontraba precisamente Daniel. Pero ¿cuál fue la actitud de Daniel frente a esto? Daniel pudo haber llegado a palacio y decir, bueno, esto es el fin de mi vida. Yo creo que ya la vida no tiene mucho sentido para mí. Yo creo que a partir de este momento todas mis metas se han cortado, han desaparecido. Pero dice el capítulo 1 en el verso 8 de Daniel, él dice, en medio de esa circunstancia que estaba viviendo, él dijo, pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse ni con la comida ni con el vino que tomaba el rey. Y por el contrario le dijo al jefe de los servidores, de los eunucos, le dijo que por favor no lo obligara a contaminarse ni con la comida ni con la bebida del rey, sino que a él y a sus amigos lo pusiera aparte y le diera por lo menos por un espacio de 10 días comer solamente legumbre y agua. Esas fueron las peticiones que hizo Daniel. Y aquí Daniel nos enseña algunos principios, mi amada iglesia, de cómo salir, de cómo levantarnos
cuando nosotros estemos tendidos allá en el suelo a causa de un dolor, a causa de una pérdida, o simplemente cuando estemos caídos a causa de las aflicciones. Lo primero que hizo Daniel fue, él propuso algo. Y lo primero que tenemos que hacer nosotros cuando estamos frente a una prueba es decidir qué voy a hacer frente a esta prueba. ¿Será que acaso me voy a quedar tendido contemplando lo que está a mi alrededor? ¿Será que acaso voy a seguir diciendo en medio de mis caídas, ya no hay ninguna solución, ya no hay ninguna posibilidad de éxito, ya no hay forma de que yo pueda salir de este palacio para continuar con mi vida, y que lamentablemente he venido aquí para convertirme en una persona sin propósito, y en otras palabras, como un desgraciado? Tal vez eso lo pudo pensar Daniel, y eso a veces es lo que pensamos nosotros. Yo me recuerdo que en aquel momento, cuando yo fui detenido por 6 días injustamente, cuando yo iba en el camino, lo primero que yo me decía, no sé qué va a pasar con mi vida. Mi hijo apenas tenía unos 6 o 8 meses. ¿Qué va a ser de mí? Se ha terminado la carrera, se ha terminado mi familia. Y uno piensa en ese instante todo lo peor que le puede suceder a uno. Y fue después que estaba en un calabozo por espacio de 6 días donde el Señor comenzó a ministrar mi vida, y donde prácticamente pude sentir que el Señor me decía, apenas está comenzando. Lo que estás viviendo es el anuncio de algo mayor que voy a traer sobre tu vida. Lo que tú estás viviendo en este momento es lo que yo le voy a mostrar a las demás personas, que aún en medio de tus peores momentos tú vas a seguir siendo un Plinio vencedor. Eso era lo que yo sentía en este momento. Y yo creo que es lo que nosotros, mi amada iglesia, tenemos. Es el primer pensamiento que debiéramos de traer a nuestra mente cuando estamos caídos, y permitirnos que todo pensamiento de derrota o de imposibilidad que venga a nuestra mente, arrancarlo de una manera violenta y no darle cabida a ellos en nuestra mente, sino hacer precisamente o hacer uso de la recomendación que Pablo le dio a los hermanos de Filipo. Daniel propuso entonces, él dijo, no me voy a contaminar con la comida del rey. Y uno puede decir cuando está caído, no voy a dejar que esta prueba me convierta en un vencedor, en un perdedor. No me quedaré aquí tendido. Aun cuando estoy así, yo sé que Dios me dará la fuerza para levantarme. Aun cuando yo me sienta que estoy en el suelo. Eso debe ser los pensamientos que debemos tener nosotros los cristianos. Aun cuando esta prueba me está sacando lágrimas, aun cuando esta prueba me está afligiendo lo suficiente como no para ver en el momento solución alguna, tengo la firme convicción de que el Señor estará ahí conmigo, sustentándome y fortaleciéndome para levantar. ¿Qué fue lo segundo que hizo Daniel? Daniel no hizo una proposición al vacío. Daniel no hizo una proposición en un rincón apartado. Él dice que esa proposición salió de un lugar de donde se generan los pensamientos negativos y los pensamientos positivos, y ese lugar se llama corazón. Y él dijo, Daniel propuso en su corazón. ¿Y por qué es importante que a la hora de la prueba las proposiciones salgan de nuestros corazones? Porque cuando yo hago una proposición en firme en nuestros corazones, le estoy pasando un registro a mi mente y diciéndole, aun cuando estás pasando por esta dificultad, esto no es una prueba insuperable, esto es una prueba más del diario vivir. Así que no te preocupes, porque tú vas a poder declarar con tu boca en medio de esta prueba que tú sigues siendo más que un vencedor en Cristo Jesús. Por eso necesitamos alimentar nuestra mente y nuestro corazón con este tipo de cosas. Y para que estos pensamientos de victoria se generen en nuestro corazón, definitivamente nuestro corazón tiene que estar ministrado por Dios y ministrado por su palabra. De allí la necesidad y la urgencia que Dios siempre nos ha hecho en decirnos, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Cuando nuestro corazón está precisado por el poder de la palabra de Dios, cuando nuestro corazón está ministrado por el poder del Espíritu Santo, cuando nuestro corazón está inclinado a reconocer el poder de Dios, entonces en nuestra boca comenzarán a gestarse declaraciones de victoria en medio de todo nuestros problemas.
Y esto fue justamente lo que hizo Daniel. ¿Cuál fue el tercer paso que hizo Daniel? Daniel no se alió con cualquiera. Daniel no fue a preguntarle a alguno de los otros eunucos que estaban en el palacio del rey: mira, ¿y cómo es el ambiente aquí en el rey? ¿De verdad hay una posibilidad de escaparnos de estas prisiones? ¿Cómo es el carácter de este hombre? ¿Cuál ha sido su experiencia aquí en palacio? No, eso no fue el tipo de persona que Daniel buscó. Él dijo que él llegó y se alió con el jefe de los eunucos de palacio. ¿Con quién nos estamos nosotros relacionando cuando estamos caídos en el suelo? ¿Estamos acaso buscando aquellas personas que también han tenido su caída, pero simplemente las únicas declaraciones que nos pueden dar, o el único consejo: mira, chamo, yo creo que va a ser difícil que tú salgas de esto? Yo tengo tantos años pensando en cómo salir de este dolor y no he podido superar todavía el momento en que cerré mi negocio. No he podido superar el momento en que vi a mi esposa o a mi esposo salir por esa puerta quedando abandonado. No he podido superar el momento en que perdí a mi hijo. No he podido superar el momento en que perdí a mi esposa o que perdí a mi esposo. No he podido superar el momento en que perdí a mi mejor amigo. Y esos no son los pensamientos de victoria que nosotros necesitamos escuchar en ese momento, porque eso va a alentar mi dolor, eso va a quebrantar mis esperanzas. Por eso nosotros tenemos que aliarnos con personas que, aun cuando no hayan tenido una esperanza, una experiencia similar a la mía, por lo menos tienen el conocimiento de la palabra de Dios, de darme un consejo certero para yo superar mis momentos de pruebas. Yo no veo a un José que cuando llega a la cárcel se alió con otro de los carceleros y le dijo: mira, aquí nos vamos a aliar y vamos a comenzar a hacer chuzo y vamos a hacer una revuelta, por aquí vamos a matar desde el jefe de los carceleros hasta adelante. Usted tranquilo que yo estoy restiado, yo tengo un sueño de grandeza y ese sueño nadie me lo va a quitar y lo voy a defender aquí, así sea fuerza de chuzo. Eso no fue lo que hizo José en la cárcel. ¿Con quién se alió José en la cárcel? Con el jefe de los carceleros. ¿Con quién se alió David cuando era perseguido por el rey Saúl? Con el propio hijo del rey Saúl. Se alió con Jonatán y era Jonatán el que le pasaba toda la información de lo que quería hacer su padre en su contra. Amados, hoy tenemos el mejor aliado de nuestra parte. Y el mejor aliado de nuestra parte se llama Cristo Jesús. Efesios 4:5 nos dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no sepa compadecerse de mis aflicciones o de mi sufrimiento, sino que Él fue probado en todo, solo con la salvedad de que no cometió pecado. Hoy está de tu mano ese Cristo que te sigue diciendo: yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, tranquilo. Y yo sé que a veces decir estas palabras desde un púlpito parecieran muy fácil, y sobre todo cuando la gente de repente tiene el concepto de que a nosotros no nos falta nada a los que predicamos o no pasamos por momentos difíciles. Todos vamos a experimentar dificultades, iglesias. Y usted no sabe los problemas que tengo yo en este momento montado desde el púlpito. Nadie se lo imagina. Pero yo sigo creyendo que el Dios de que yo le estoy hablando tiene control de mis problemas. Yo sigo creyendo en que yo estoy en manos del mejor aliado. Y ese aliado no me va a abandonar. No me va a abandonar. Lo cuarto que hizo Daniel es que Daniel estableció metas. Y una de las metas que Daniel se estableció fue que él le dijo al eunuco: dame solamente 10 días para que tú veas cómo van a estar el rostro de los que estamos comiendo legumbre y de los que estamos tomando agua. Solo 10 días.
Y dice que cuando vinieron a ver, el rostro de aquellos muchachos, de Daniel y de sus 3 amigos, resplandecía. Y ellos se quedaron sorprendidos. ¿Cuáles son las metas que estás estableciendo frente a esta caída que está viviendo en este momento? ¿Está viendo que tu caída se va a prolongar tanto en el tiempo que es difícil que la puedas superar? Yo creo que si no le pones una determinación de tiempo a tus metas, de verdad, siento decirte en esta mañana, te vas a quedar tendido en el suelo. Porque ¿sabe qué es lo que nos ministra el enemigo cuando estamos tendidos en el suelo y cuando no nos proponemos metas? Nos levanta en medio de ese campo de desesperación 2 banderas. La bandera del temor y la bandera de la desesperanza. Para decirnos, aquí no hay nada que buscar. Olvídense que se van a poder levantar en este momento. Y a veces ese temor nos impide o nos conduce no solamente a obstaculizar nuestras metas personales, sino nuestras metas como familia y nuestra meta como colectivo. Por eso le decía al principio que no importa el nivel de preparación y de espiritualidad que nosotros podamos tener, si tan solo vacilamos un momento en darle cabida a un pensamiento de derrota cuando estamos caídos, eso será suficiente para el enemigo intentar destruirnos. Elías venía de realizar la hazaña más grande de matar 850 profetas. Y bastó solamente con que Jezabel levantara su teléfono y le pasara un WhatsApp diciéndole a Elías: mañana a esta misma hora, que me añadan los dioses, poniendo a sus dioses por delante, si tú no estás como uno de estos hombres que has decapitado. Y dice que Elías sintió tanto temor, aquellas palabras, aquel mensaje lo aceptó tanto en su corazón que salió huyendo hasta una ciudad. Pero no salió huyendo hasta una ciudad como medida de prevención, de repente para evitar que a aquella mujer se le pasara la rabia, o que de repente buscara un lugar de refugio. No, sino se fue a aquel lugar, y dice que dejó a su servidor y luego se fue al desierto. Y debajo de un árbol, ¿sabe lo que le dijo a Dios? ¿Por qué no me quitas la vida? ¿Yo soy acaso mayor que mis padres? ¿Qué hizo el enemigo? En ese campo de desesperanza que tenía, en ese campo de angustia que tenía Elías, le permitió levantar la bandera del miedo. ¿Qué hizo la viuda de Sarepta cuando Elías la visitó en medio de aquella situación familiar que ella tenía? Todos sabemos que aquella ciudad en ese momento estaba sin comida. Estaba en una situación de hambruna extrema. ¿Y cuáles fueron las palabras de aquella mujer viéndose tendida en el suelo, viéndose caída? Ella le dijo al profeta Elías: solo me queda un poco de harina y me queda un poco de aceite, y ahora mismo voy a cocer una pequeña arepa, una pequeña tortica, para compartirla con mi hijo, y después de esto nos echaremos a morir los dos. ¿Cuál fue la reacción de la iglesia de Corintio cuando pasaron falsos maestros diciéndole que no había la esperanza de la resurrección de la que le estaba predicando Pablo? No era más que un mensaje de falsedad. Todos comenzaron a entronar en su corazón el mensaje filosófico que recorría en la ciudad: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y después que Pablo le hace una explicación y le hace ver que la resurrección es algo real porque Cristo había resucitado, aún le dice: ustedes decidan si quieren comer y beber, porque ya no hay esperanza. Mire el elemento en común que hay en estos 3 escenarios. En el escenario individual, en el escenario familiar, en el escenario colectivo, ¿cuál fue el elemento en común? Desear morir. Y es que acaso a veces no ha pasado momento cuando estamos ahí en el piso como consecuencia de una caída, que a veces deseamos morir.
Es que no es la realidad a veces aún de muchos pastores, que problemas que han enfrentado se han quitado aún la propia vida, y de muchos cristianos. Sencillamente porque le hemos dado más peso a las acusaciones que el enemigo trae a nuestra mente, echando por la borda todo un conocimiento de libertad que Cristo nos ofrece a través de estas sagradas escrituras. Por eso hoy, mi amada iglesia, más que nunca es necesario que nosotros podamos tener esa dualidad o esa relación entre nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Si pensamos de una manera consciente, si en nuestra mente están almacenados todos estos pensamientos de victoria de los que nos habla la palabra de Dios, si en nuestra mente está almacenado estos pensamientos de triunfo de lo que nos habla nuestro Dios en esta palabra, va a ser imposible que el enemigo nos pueda ganar la carrera de la vida. Pero necesitamos para esto cambiar nuestra manera de pensar. Necesitamos para esto ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Y yo sé que a veces, cuando estamos en medio del desierto, lo único que logramos ver es la arena movediza de ese desierto. Pero yo estoy aquí para decirte hoy que las mayores manifestaciones que he visto en la Biblia del poder de Dios es cuando alguien está en medio de su desierto. Y cuando alguien viene de una prueba tremenda. Mira, el pueblo de Israel había pasado 400 años esclavo en Egipto, sometido a trabajos forzosos, careciendo de libertad como todo esclavo. Y uno pudiera decir, ¿por qué Dios no sacó al pueblo de Egipto después de estar en esa condición y lo llevó a un valle donde habían árboles frutales, donde se escuchaba el canto trivial de los pájaros, donde habían lagunas hermosas con gansos nadando, donde habían todo tipo de animales corriendo por ese espacio terrestre? ¿Por qué no lo llevó ahí como para decirle, mira, es que vienen traumados y necesito llevarlo a este espacio? No, lo llevó a un desierto porque necesitaba todavía seguir formando el carácter de esa nación. Yo quiero que tú entiendas hoy que el desierto por el que está pasando y del que Dios te quiere sacar es porque Él quiere llevarte, seguir que transites aún por ese desierto para que tú puedas ver la manifestación del poder de Dios. ¿Qué vio el pueblo de Israel en medio del desierto? Vio un pueblo que en medio de la necesidad de alimento le envió codornices y le envió maná del cielo. En medio de una necesidad de saciar la sed, permitió que las mismas piedras pudieran, o que de las mismas piedras pudieran brotar agua. Le permitió ver cómo sus enemigos caían en medio de un fuerte y anchuroso mar, cómo quedaban ahí técnicamente sepultados. Le permitió ver a un pueblo en el desierto cómo, para tratar de aclimatar el día, le enviaba una columna de humo, y de noche, para que el frío no les hiciera daño, le enviaba una columna de fuego. Y yo quiero decirte que eso es lo que Dios intenta hacer con nosotros cuando estamos en medio del desierto, y es lo que Dios quiere hacer contigo en esta mañana, en medio del desierto por lo que tú puedas estar pasando. Pero necesitas tener la determinación de que cuando vayas por el desierto no comiences a murmurar como toda esa generación que lo hizo a lo largo de todo el desierto. Necesitas entender que los procesos de Dios no han llegado para destruir tu vida, que las caídas que está teniendo en este camino de la vida no han llegado para restarte valor, sino han llegado para que tú puedas adentrarte en el propósito de Dios y pueda ver entonces la manifestación gloriosa del poder de Dios en todas sus dimensiones en tu propia vida. Ese es el propósito de las pruebas. Y si tú tienes esa convicción en esta mañana, yo sé que al salir de este lugar es posible que hoy mismo comiences a hacer cambios.
en contra de la situación de dolor por la que te encuentras viviendo en esta oportunidad. Y créeme que eso es lo que Dios está interesado en que suceda en tu vida en este día. ¿Por qué no te pones de pies por un momento? ¿Por qué no le dices a Dios ahí con tus ojos cerrados? Señor, tú entiendes el nivel de mi caída. Repite conmigo. Señor, tú entiendes el nivel de la caída que yo he recibido. Entiendes cómo me siento a raíz de esta caída, Señor. Pero hoy creo que estoy en el lugar adecuado para seguir creyendo que tú viniste a mi vida no para verme cómo yo perdía mis batallas, que tú viniste a mi vida no para contemplar cómo yo me convertía en un derrotado, sino que viniste a mi vida para ver cómo yo triunfaba, para ver cómo yo avanzaba con pasos firmes y con pasos agigantados hacia esa victoria que tú me has prometido. Y por eso hoy, Señor, abrigo en mi corazón esta palabra, para que ella pueda desactivar en mí la certeza de creer y estar convencido de que tú sigues en tu trono de gloria, de que tú tienes el control de mi vida, de que mis planes están en tus manos y que los planes que tú tienes para mí son planes de bien y no planes de mal, para que yo pueda ver manifestada la esperanza que yo estoy esperando vivir en esta tierra. Dile al Señor en esta mañana: Señor, permite que todas estas heridas que todavía siguen abiertas en lo más profundo de mi alma, hoy puedan recibir primero la cura de tu Espíritu Santo y después puedan ser suturadas en toda su extensión, para que ellas no sigan afligiendo mi alma. ¿Qué tal si ahora le decimos estas palabras al Señor a través de un cántico? Vamos a acompañar a los músicos.
Mire si es tan cierto que nuestra forma de pensar determina nuestro accionar, que este físico matemático un día, apenas a los 6 años, él fue expulsado de la escuela por su bajo rendimiento, por su incapacidad prácticamente, según los maestros, para avanzar. Y su madre en su casa comenzó a instruirlo. Y a la edad de 16 años, este muchacho un día enfrenta una prueba matemática de álgebra y salió raspado. Pero él se dijo: yo entiendo que la vida está llena de dificultades. Y más allá de darse por vencido, dice que buscó un amigo para que este amigo lo ayudara en el área de la matemática. Y así fue como él luego llegó a convertirse en ese brillante y físico matemático que conoce la historia. Todo porque nunca se dejó que aquella caída marcara el destino de su vida. Y este señor fue Einstein. Y yo creo que si hoy, mi amada iglesia, determinamos que mi pensamiento de victoria, que mis pensamientos de esperanza, que mis pensamientos de fe continúen marcando mi sendero, aun cuando yo esté caído, usted va a poder levantar la mano en todo lugar y poder seguir diciendo: todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Padre, hoy he predicado tu palabra. Hoy sigo creyendo que tú sigues real, Señor. Hoy sigo creyendo que tu palabra es verdadera. Hoy sigo creyendo que tu Espíritu Santo es el mejor consejero con el que cuenta tu iglesia aquí en la tierra. Es el mejor instructor, es el mejor maestro, es el mejor revelador de la misma. Y por eso hoy, Señor, nos aferramos a esta palabra de vida. En medio de nuestras pruebas y en medio de nuestras dificultades, en medio de esta caída que seguimos experimentando y en medio de esta caída donde me encuentro, Señor, yo sigo creyendo en lo que tú me has prometido, en que no temiera, en que no desmayara, porque tú eres mi sustentador, tú eres mi fuerza. Y aunque esto pueda significar para nosotros hoy una especie de valle sombrío, Señor, nosotros seguimos creyendo que tú sigues nuestro Dios, que tú sigues siendo nuestro Dios y que tú no has perdido el control sobre nuestras situaciones. Señor, yo te bendigo en esta mañana y siempre te voy a prometer darte la honra, darte la gloria y darte la adoración en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.